Primero de Samuel, no es cierto, perdón, segundo de Samuel, por allí del capítulo 6. Recuerden que nuestro tema macro es la carta a los hebreos, ¿no? Dice, bueno, Samuel no está en Hebreos. No, pero la carta a los hebreos nos ha enlistado los testigos de la fe, ¿no? Aquellos que son prueba del Dios Redentor, de la acción del Dios Redentor. Entre ellos David. Pero como David es un personaje muy rico, a pesar de que hemos ido abreviando bastante, todavía tenemos mucho que platicar de David. Aquí en el capítulo 6 dice que David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000, y levantóse David, segundo de Samuel 6:2, levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Recuerden ustedes que los hebreos recibieron de Dios la orden de construir esta arca cuando andaban viajando por el desierto. Finalmente ahora se establecen en una tierra donde se van a quedar permanentemente. El arca se queda en un santuario de un lugar que se llamaba Silo. David, como rey, acaba de conquistar una ciudad amurallada muy importante que pertenecía a los jebuseos, llamada Jerusalén. Y ahora él quiere traer el arca a Jerusalén. El arca es un mueble muy significativo. Si tuviésemos que preguntarnos qué es lo más importante del tabernáculo, de las cortinas, de las cubiertas, mil gracias, o del templo, ¿no? El altar de bronce, la fuente, el candelabro, etcétera. Si tuviéramos que preguntarnos qué es lo más importante de ello, es el arca. Porque el arca representa la presencia de Dios entre los seres humanos. Por eso se dice que en ella se guardaban cosas muy significativas como algo del maná. El maná no sobrevivía, al día siguiente se agusanaba, pero ese maná del arca se conservaba, dice la tradición. Se guardaban las tablas de la ley, aquellas escritas con el dedo de Dios, ¿no? Es también una tradición hebrea, ¿no? Claro, para nosotros significa la permanencia y el origen de la ley, ¿no? Que sea el dedo de Dios y que sea piedra, representa permanencia y origen. Pero el punto es que cuando Moisés recibía un mensaje de Dios, la gloria de la nube de Dios se manifestaba en el arca. Dios no se manifiesta con figura humana en su dimensión infinita, trascendente, incluso yo diría ni siquiera en su persona como Padre, no se manifiesta en figura humana. Sí en la persona del Hijo, sí, como el ángel de Jehová, que ya hemos comentado, y la encarnación misma de Cristo. Pero se trata de que en Dios no imaginemos una figura. Recuerde que toda figura es limitar, porque Dios termina donde acabe su figura, ¿no? En cambio Dios es infinito, todo lo que existe está en Dios. Pablo decía, en Él vivimos, nos movemos y somos. De ahí que si Dios se manifestaba de alguna manera, no era limitante para el concepto de Dios, sino en este caso una nube, y la nube en todo caso es ocultamiento, ¿no? Paradójicamente es manifestación y ocultamiento. Entonces ahí Dios hablaba con Moisés. Pero recordemos que el arca en sí no debe ser tomada como un objeto sagrado, mágico, que tenga algún tipo de poder. Somos muy dados a eso, ¿no? La gente piensa que si ungimos con aceite, el aceite tiene un poder. El aceite no tiene ningún poder, era un mero símbolo. Como cualquier objeto o rito
ya sea la imposición de manos, el agua del bautismo, etc. Cualquier objeto solo tiene un valor didáctico, simbólico, pero no mágico. Es muy fácil desviarnos a atribuirle cierto poder a la cosa, ¿no? Y entonces recuerden en la historia, hablando de Samuel y del sacerdote Elí, que los hebreos tenían lucha con los filisteos y dijeron, vamos a traer el arca y con eso vamos a ganar. ¿Y qué pasó? Pues no ganaron. No ganaron porque no estaban en una relación correcta con Dios. Lo que Dios está pidiendo es una relación con Él, es una entrega. Lo demás no funciona. Si usted se pone una medallita o una cruz y su entrega a Dios no es total, eso no funciona. Y si su entrega a Dios es total, tampoco funciona, pero no lo necesita, ¿verdad? Si usted dice, bueno, pues yo voy a tomar la Santa Cena, si no se ha entregado a Dios, no le sirve de nada. Si se bautiza y no se ha entregado a Dios, no le sirve de nada. Si usted decreta y decreta la solución de sus problemas y no se ha entregado a Dios, tampoco va a pasar nada, ¿no? Entonces ellos perdieron el arca, se la llevaron los filisteos, ¿se acuerdan? Mostrando con ello que el poder no está en el objeto, sino que es Dios quien quiere tener un trato con el corazón de las personas. Así pues, ahora nos encontramos con que los filisteos sufrieron algunas calamidades que atribuyeron al arca de Dios y la devolvieron. Es importante para este pasaje que vamos a leer recordar cómo devolvieron el arca a los filisteos. ¿Quién recuerda? La pusieron en un carro y pusieron 2 vacas, ¿no? 2 vacas que estaban amamantando. Dijeron, si las vacas se regresan a buscar a sus becerros, pues es que el arca no tiene nada que ver con la peste. Pero si las vacas se van con los hebreos, es que el arca era la causante. Y entonces ya los hebreos reciben el arca en un carro nuevo, jalada por dos miembros del ganado vacuno, ¿sí? Eso es importante porque aquí vamos a encontrar en el verso 3, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaron la de la casa de Abinadab que estaba en Gabaa, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces, otra vez David dijo, traigan el arca, y David y los sacerdotes dijeron, pues vamos a hacerlo como lo hicieron los filisteos. Hay que recordar que en el libro del Éxodo ya estaba prescrito cómo debía trasladarse el arca durante aquella peregrinación por el desierto. El arca tiene 4 cuernos, en cada esquina tiene un cuerno. En la Biblia los cuernos simbolizan poder, ¿no? Porque cuando usted lea el Apocalipsis, el dragón que tiene cuernos, o sea, el poder, ¿sí? Pero en cada cuerno a un lado está una argolla, y en cada 2 argollas de un lado, para que pasase una barra de oro y el arca fuese cargada con esas barras sobre los hombros de los sacerdotes. Esa era la prescripción para trasladar el arca. Y David y los sacerdotes, que lo sabían o deberían haberlo sabido, decidieron hacerlo al estilo filisteo. En un sentido literal, los filisteos son seres humanos iguales que nosotros y Dios los ama y todo eso. Pero en el sentido simbólico, el filisteo representa al que no conoce a Dios o incluso al enemigo de Dios. Y el hebreo debería representar al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿y cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo debe hacerlas el pueblo de Dios? Es decir, como se han prescrito en su palabra, o como las hace el mundo. Esa es la disyuntiva. Esa es, yo creo, que la enseñanza central a la que nos confronta este pasaje. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Como el mundo las hace, acostumbra, dice, o como Dios dice? ¿Y cómo dice Dios? Pues si no leemos la Biblia, nunca vamos a saber cómo dice Dios, ¿no? Por allí, sobre todo la corriente de la posmodernidad,
subraya que nosotros no somos más que el producto de las condiciones socioeconómicas, culturales en las que nacimos y en las que hemos crecido. Y eso es cierto, pero también hay otra cosa importantísima. Romanos capítulo 12 dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Quiere decir que es posible cambiar nuestra manera de pensar. Aunque en el pasado nos hayan determinado ciertas condiciones culturales, el enfrentamiento con la Biblia, que implica el enfrentamiento con el Espíritu de Dios, que implica el ir conociendo a Cristo cada día más, nos permite superar esas determinaciones que se nos habían impuesto. A veces aún en la corriente de la teología hermenéutica, se dice que hay muchas hermenéuticas y que es imposible que todos tengamos la misma interpretación, la misma lectura. Parece que cada uno tiene su esferita, que no tiene contacto con la otra esferita del otro. Entonces Dios habría dado un mensaje totalmente confuso, pero el mensaje de la Biblia es que hay un mensaje de Dios, y que es posible captarlo en la medida en que nuestra mente se va renovando. ¿Qué tiene que ver? Pues que la manera filistea es precisamente la manera en cómo la gente está determinada a hacer las cosas por las condiciones en las que vive. Pero el pueblo de Dios tiene una responsabilidad y una posibilidad nueva y diferente, que es renovar su pensamiento para llegar a pensar como Cristo. La Biblia le llama tener la mente de Cristo. No es que somos Cristos, porque también existe, desgraciadamente, dentro del mundo cristiano, el movimiento de la fe que termina diciendo que somos Cristos chiquitos. No, no somos Cristos chiquitos, pero podemos llegar a pensar cada vez más parecido a Cristo. Esa es la mente de Cristo. Y para ello necesitamos ir conociendo las Escrituras para renovarnos en el entendimiento y hacer las cosas como Dios quiere. Por ejemplo, si usted tiene problemas en la familia, bueno, no alce la mano, pero más bien creo que no vinieron los que tienen problemas en la familia. Pero si alguien tuviera, y decimos, bueno, para solucionar esos problemas vamos a hacer las cosas como dice el mundo, ¿no? Si la esposa dice, esposo, tú y yo somos igualitos y nos vamos a pelear y vamos a competir y yo vas a ver que las mujeres somos mejores. Y es más, a mi próximo hijo le voy a poner primero mi apellido que el tuyo. Sí, pues eso ya se puede, ¿no? O simplemente si venimos a la iglesia y decimos, pastor, tenemos problemas, ore por nuestro matrimonio, y el pastor empieza a reprender todo espíritu de divorcio y todo demonio de problemas, ya se van muy contentos, ya se arregló todo. Falso. Solamente en la medida en que la familia entra en el orden de Dios para el esposo, para la esposa, para la pareja, para los hijos, para los padres. Solamente en la medida en que vamos entrando en el orden de Dios, podemos disfrutar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? En el mundo, en el ámbito filisteo, hay muchos problemas que se reconocen, que son ciertos, ¿no? Tenemos en común con el filisteo el reconocimiento de los problemas. ¿En dónde está la diferencia? En las respuestas, en las soluciones. Ahí está la gran diferencia, ¿sí? ¿Es cierto que la mujer ha sido oprimida? Es cierto, eso no lo vamos a negar. Es cierto también que, aunque las feministas construyen su discurso combatiendo al patriarcado, ¿no es cierto que más bien en México hay más matriarcado que patriarcado? Eso también es cierto. Entonces las respuestas son diferentes, las soluciones son diferentes, porque nosotros vamos a seguir el orden que Dios nos ha marcado. Y eso tiene que ver con todo, aún con el culto. ¿Qué estaba haciendo David? Miren, al traer el arca a Jerusalén, David se estaba preocupando porque las cosas de Dios tuvieran un lugar importante. Entonces la preocupación de David era legítima, era buena. Cuando David trajo el arca, venía danzando
¿no? A ver si no me equivoco ahí. Dice el 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Venían adorando a Dios. ¿Sí? Bueno, a veces cometemos el error de decir, vamos a adorar a Dios para que venga la presencia de Dios. No, Dios ya estaba presente antes que llegáramos. Y venía con nosotros en el camión y estaba en nuestra casa. La adoración no trae la presencia de Dios. Eso es un engaño. ¿Sí? Si se refiere a la comunión con Dios, tampoco la alabanza trae la comunión con Dios, sino el arrepentimiento, la aceptación del perdón que Dios nos ha dado, y entonces no hay obstáculo. Y entonces la alabanza es una consecuencia de estar en comunión con Dios. La alabanza no es una condición para que Dios venga, porque entonces se revuelve con la emotividad. A ver, hermanos, ustedes vinieron medio aguados, ¿qué no desayunaron? A ver, miren, ahorita le vamos a poner unas bocinotas, les vamos a poner un ritmo rock and roll, brínquenle, y no, ahora sí ya estamos todos bien gozosos. Ya, ahora sí ya Dios vino, ahora sí ya se siente el Espíritu Santo. Lo único que se siente es la emoción. La emoción que usted podría sentir en cualquier otro tipo de concierto musical o desconcierto musical, mejor dicho, ¿no? Porque la comunión con Dios es algo más profundo. Es realmente la entrega de nuestro corazón. La entrega del corazón es ya adoración y produce adoración. Pero la adoración no es una especie de puerta mágica por la que Dios dice, ay sí, ángeles, cállense, quiero ir a mis hijos, es más, ahorita vengo, voy a ir allí en la alabanza, ¿no? Y luego hasta hay una canción que dice que voy a construir una habitación ahí al lado del trono de Dios, de un cantante famoso de cuyo nombre no quiero acordarme, pero lo mismo dijo el diablo, si no consulte Ezequiel 28, ¿verdad? Entonces David estaba siendo sincero, yo pregunto. ¿Estaba ahí danzando? ¿Estaba gozoso? Sí. ¿Estaba alabando? ¿Era sincero? ¿Tenía una preocupación legítima? Sí. Cualquiera diría, ¿suficiente? ¿O no? La mayoría, cuando se discute cuál música es la apta para la adoración o no, la mayoría va a discutir este tipo de cosas. No, lo que importa es la sinceridad. No, es que cada quien sus gustos. No, es que lo importante es el gozo. Ustedes son muy aguados, ¿no? Y cosas así. Pero no es suficiente. Miren qué fue lo que sucedió. En el verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Hace rato dije 2 miembros del ganado vacuno, porque allá eran vacas, aquí son bueyes, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es uno de esos pasajes que uno dice, ¿qué pasó? ¿No? Y uno se pregunta, Señor, pero si te están alabando, están haciendo algo bueno para ti, ¿cómo puede caer alguien muerto? ¿No? ¿Cómo puede caer alguien muerto? ¿No será que Dios es demasiado duro? La primera impresión aquí es esa, ¿no? Dios es demasiado severo. Pero note la frase que acabamos de leer. Hiriólo Dios por aquella temeridad. Temeridad. ¿En qué consistió la temeridad? En hacer las cosas como a mí se me dé la gana. ¿No? Ahí está la temeridad. En hacer las cosas no como Dios dice, sino como yo quiero. ¿Qué es el pecado original, si es que podemos hablar de un pecado original? ¿La sexualidad? ¿Seguros que no? A ver, no están dudando. ¿El pecado original es la sexualidad? Parece que no, ¿verdad? Digo, porque algunos padres de la iglesia decían que en la intimidad carnal de los papás, ahí es donde nos pasaron el pecado original. Por eso María, ¿no? Pues no tuvo pecado original y Jesús menos, ¿no? No es eso el pecado original.
¿Qué será el pecado original? Una especie de cosa negra que heredamos y que ya estamos condenados al infierno y somos terriblemente malvados. Si podemos hablar de un pecado original es entender exactamente en qué consistió la rebelión de Adán o la rebelión de Satán. Y recuerden que es la falta de amor que conduce al orgullo, a la desobediencia. Si Dios me dice, esto se debe hacer así, y yo digo, bueno, sí, Dios dijo eso, pero yo opino que mejor lo voy a hacer así. Eso es una temeridad. Dios dice que no hay otro camino al cielo más que Cristo. Bueno, sí, pero yo creo que también guardando la ley de Moisés. Bueno, pues ya caerás fulminado, ¿verdad? Dios dice que es por gracia, por medio de la fe. Pero yo digo que es por buenas obras. Yo digo que hay que hacer peregrinaciones. Yo digo que hay que sembrar para que se te multiplique tu ofrenda. Si tú dices cualquier cosa que no está en la Biblia, estamos fuera del orden de Dios. Y en la medida en que somos responsables de saber, somos más culpables. ¿Quién era este que tocó el arca? ¿El hijo de Juan Pérez? ¿Qué era? ¿Qué era? Sacerdote. Sacerdote. ¿Cuál era su responsabilidad? Saber. Y o no sabía o no le importó lo que sabía. Y en ambos casos es una temeridad, ¿no? Ahora, la Reforma afirma que todos somos sacerdotes. Qué bonito. Sí, pero qué terrible. Porque entonces yo tengo que saber. Y precisamente la preocupación de la Reforma, porque cada creyente tenga su Biblia y lea su Biblia directamente, está en relación directa con la responsabilidad y la autoridad para leerla que tenemos al ser sacerdotes. Es triste que tantas iglesias ni siquiera hayan sabido ni pensado que eran los 500 años de la Reforma, ¿no? Pero nosotros tenemos que subrayarlo, y en especial en estos postulados importantes. Porque usted tiene ahora la Biblia en su mano, ¿no? O si no la tiene, tiene la posibilidad muy accesible de tenerla. A diferencia de los que vivieron cuando la Biblia se estaba escribiendo, cuando no tenía la gente los manuscritos en su casa, cuando la gente no sabía leer, cuando la Biblia estaba en otro idioma que no se podía entender, cuando tenerla me podía costar la hoguera. ¿Quién de nosotros nació en esa circunstancia? Entonces tenemos la Biblia. Tenemos una responsabilidad ante Dios. Si su fe, aunque su fe sea pequeña, ¿está de acuerdo conmigo que un día se va a morir? Sí. ¿Quién no se va a morir? Alza la mano que no se va. ¿Un día nos vamos a morir? Sí. Y muy rápido, porque la vida se va rapidito. Y cuando nos muramos va a llegar un momento en que estemos frente a Dios como juez. Sí. ¿Sí lo cree? Sí. ¿Y no cree que Dios le va a preguntar qué hizo con la Biblia? Sí. ¿Y usted qué va a decir? Yo no la leía, me aburrió, ahí estaba en el librero, el domingo me la llevaba a pasear a la iglesia, ¿verdad? No creía en ella, o no sé, lo que quiera decirle. Vamos a ser responsables, somos ya responsables. Si no sabemos hacer las cosas como debemos, es que no hemos leído, es que no hemos meditado. Tendríamos que tener una verdadera preocupación. Mire, aclaro, por favor no lo vaya a tomar como que me estoy echando crema a mis tacos, Pero a veces las personas se acercan y me dicen, hermano, es que yo quisiera saber lo que usted. Le voy a decir nada más una cosa. Desde que yo era un niño, cada vez que yo tenía una duda, me preocupaba verdaderamente. Y investigaba. Y cuando siendo adolescente iba a predicar a la calle y cada vez que la gente me arguía porque era ateo, porque era comunista, porque era ocultista, yo captaba sus argumentos y buscaba hasta tener una respuesta. Y hasta la fecha, ¿no crea usted que todos los problemas teológicos ya los tenemos resueltos? Cada problema, cada postura
seguimos investigando, investigando, investigando. Pero lo que quiero decir es que tomándolo en serio. Porque si usted dice, bueno, sí, yo tengo tal duda, pero mañana ya se me olvidó, entonces así no funciona. Las dudas, lo que usted quiere saber de Dios, le tiene que absorber el pensamiento todos los días y hasta tiene que soñar con eso, ¿no? Hay muchas veces que soñando o medio dormido estoy pensando y he encontrado cosas muy bellas en esos momentos, ¿no? Respuestas, soluciones teológicas. A veces me despierto y voy a anotar antes de que se me olvide. Pues no lo anoto, pero bueno, más o menos. Entonces, decía un teólogo llamado Paul Tillich, nuestra preocupación última. ¿Qué es lo que nos absorbe en última instancia? Aquello de lo que es para nosotros cuestión de vida o muerte. No puede ser más que la palabra de Dios o la comunión con Dios, todo lo que implica el ser de Dios, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si andando el tiempo viene alguna corriente doctrinal falsa y se lo arrastra a usted, ¿quién va a ser el culpable? Usted. ¿Y por qué cabría la posibilidad de que cualquier filosofía o corriente o pensamiento o religión se lo arrastre? Porque usted no se ha metido seriamente a la palabra, si no constituye su preocupación última, si no es aquello que le quita el sueño, ¿no? Si no es aquello que le angustia, si no es aquello con lo que mide todas sus experiencias de todos los días y analiza la manera de ser del mundo desde la palabra. Si no es así, entonces tarde o temprano va a haber problemas que lo van a rebasar. Teóricos y prácticos, que lo van a rebasar. Entonces necesita meterse seriamente, con preocupación última por la palabra de Dios. Que no haya otra cosa que le preocupe más. Sí, hay muchas cosas que nos preocupan, pero que no haya algo que le preocupe más. Que no haya algo que le guste más. Hay muchas cosas que nos gustan, pero que no haya otra cosa que le guste más que la palabra de Dios. No en vano dice, bienaventurado el que en ella medita de día y de noche, y más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. ¿No es cierto? Bueno, entonces Usa debería haber sabido, y lo más seguro es que sabía, cómo se tenía que trasladar el arca. Y entonces, cuando el arca se iba a caer, el sacerdote Usa tuvo buena intención de tener el arca. ¿Fue o no fue buena intención? Claro. Pero ve que las buenas intenciones no bastan. Son fundamentales, ¿no? Si, con mala intención tampoco podríamos tener una relación con Dios. Pero la buena intención no es suficiente. Porque necesitamos la verdad. A veces queremos hacer una especie de ecumenismo o reducir la religión a todas son iguales porque todas buscan a Dios, todas proponen una ética. Lo importante es que la gente crea en lo que quiera, pero que crea. Eso es la pura sinceridad sin la verdad. Y el Señor habla de las dos cosas. Es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Las dos cosas, ¿no? Entonces, Usa fue muy sincero, pero sinceramente equivocado. Y allí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí está hablando en particular de la alabanza, pero podemos aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida. Y por supuesto, en primer término, a la alabanza. No basta que sea la alabanza que te gusta, la que tú ofreces sinceramente, y la misma música que hacen los filisteos, tan bonito que tocan los filisteos, ¿no? No es suficiente. Hay que buscar el orden de Dios. Y entonces David, ¿no?, se entristeció, verso 8, porque Jehová hirió a Usa. Y entonces David ya dijo el arca, no, pues saben que llévense a la casa de otro sacerdote, no vaya yo a morir también.
y ahí la dejó, ¿sí? Pasó el tiempo y entonces en el capítulo 7, David se propone construirle a Dios un templo. Dios le dice que no, que ese templo lo construirá su hijo. Más adelante David finalmente traslada el arca de Dios, pero ahora de la manera correcta. Y en esa ocasión, pues no sucede ningún castigo divino, sino que el arca llega como debe de ser, ¿no? Es en el mismo capítulo, el verso 12, segunda parte, dice: entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Los que llevaban el arca habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso, David saltaba con toda su fuerza, etc. Ahí llega el arca a la ciudad de David y David la coloca en una tienda de campaña porque no va a ser el encargado de construir el templo. La coloca en una tienda de campaña, en un tabernáculo, que va a ser muy importante porque en la Biblia se le va a llamar el tabernáculo de David. Y entonces encontramos un contraste entre el tabernáculo o tienda, significa tabernáculo, el de David y el de Moisés. Tabernáculo de Moisés y de David. Hay una distancia de casi 1000 años entre uno y otro, ¿no? Pero las diferencias litúrgicas, teológicas, son más importantes. En el tabernáculo de Moisés, el arca está escondida en el lugar santísimo. Nadie puede entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. En la tienda de David, el arca es un arca abierta. Están allí al frente los sacerdotes que tocan trompetas, los levitas que tocan instrumentos y profetizan. Y está David y está la gente que canta y que danza, que baila. Esas son las diferencias, ¿no? Son diferencias muy importantes. Porque el tabernáculo de Moisés representa a la ley y el tabernáculo de David a la gracia. Vea usted la diferencia. Si en el tabernáculo de Moisés la presencia de Dios está escondida, es todavía el hombre que, aunque Dios está aquí en el mundo, el hombre no está reconciliado con Dios, no tiene acceso a Dios. Y lo tiene solo en representación, es decir, el sumo sacerdote representa al pueblo. Y entra con la sangre de un sacrificio de animales para pedir el perdón. Y se repite cada año. La carta a los Hebreos ya nos explicó todo eso, ¿se acuerdan? Cuando decía que Cristo, a diferencia del sumo sacerdote, Él es eterno, a diferencia de las víctimas de animales, Cristo ofreció un solo sacrificio, que Cristo entró al lugar santísimo. Todo eso ya lo vimos en la carta a los Hebreos. Entonces, si esa arca está abierta, el pueblo puede cuando menos mirarla, danzar y cantar frente a ella. Hay profecía, palabra divina frente al arca. Entonces estamos en el tiempo de la gracia, donde el velo que escondía el arca se ha roto. Ese velo era o representaba el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, ese velo se rompió y nos dejó abierto el camino para que todos podamos entrar al lugar santísimo. Entonces, si usted se fija, el tabernáculo de David es un gran lugar santísimo. Por tanto, representa a la iglesia. A la iglesia. Por eso, los apóstoles nunca conminaron a los gentiles a guardar la ley de Moisés. Porque en el libro del profeta Amós estaba predicho que los gentiles serían aceptados en la tienda de David. Y la tienda de David es la iglesia, ¿no? Es la gracia. Por eso es que nosotros hoy somos libres para tener una comunión directa con Dios y para que la alabanza y la profecía como predicación sea fundamental en nuestra vida comunitaria. Y también la danza, ¿no? Que
Quizá en parte por el pequeño espacio, en parte porque estamos llevando un orden para que los hermanos a la distancia nos puedan seguir. Tiene su ratito que no danzamos, pero danzar no es nada malo. Claro, hay iglesias donde piensan que danzar es irreverencia, o tocar otra cosa que no sea el órgano o el piano es una irreverencia. Pero acabamos de leer aquí que el arca se trasladó con cítaras, salterios, trompetas, címbalos, ¿no? Entonces no es una irreverencia. Pues es que el baile es del cuerpo. ¿Y eso qué? Es que el cuerpo es pecaminoso. No, el cuerpo no es pecaminoso. El cuerpo es creación de Dios. El pecado es otra cosa, ¿no? El pecado es una decisión, el pecado es una actitud. El cuerpo es bueno. Entonces, bailar es bueno. Depende qué baile, con quién baile y para qué baile. Pero por lo pronto es una forma de alabanza, ¿no? También está el otro extremo, donde la gente se pone a brincotear sin ton ni son y dice que está danzando. Hay que tener cuidado. Además le llaman danza en el espíritu. No sé cómo será en el espíritu, si es el cuerpo el que yo veo que se está moviendo, ¿no? Porque si la danza es un arte, como la música es un arte, usted no va a llegar un día con una guitarra que se acaba de comprar y no sabe tocar, y entonces de repente va a decir, a mí me inspira el espíritu, y le rasca ahí a la guitarra. Imagínese el desorden que habría aquí si cada quien toca inspirado. Como las iglesias que sean de cuernos estos del shofar y todo el mundo está tocando ahí eso, ¿no? Decía un niñito que no sabía lo que era eso y que ya no soportaba, decía, ¿a qué hora se callan las bubucelas, no? O sea, no, la danza como la música es un arte y tiene que aprenderse y tiene que ensayarse y tiene que crearse estéticamente, ¿no? Pero es parte de la alabanza. Pero bueno, entonces, en toda esta cuestión de la música, de la danza, pero no solo allí, la vida familiar, nuestra vida en todos los aspectos tiene que ir entrando en el orden de Dios. Todo lo que no hagamos en el orden de Dios no nos va a salir bien. Y en la medida que lo sabemos, somos responsables. Y cuando somos responsables, el castigo es mayor, porque se le demanda más al que más tiene, al que más sabe, que al que no tiene, o al que no sabe, ¿no? Por eso es tan importante. Nosotros no vivimos en la ley de Moisés, a pesar de que ahora tantos judaizantes quieren regresarse a tratar de obtener la salvación por los mandamientos. Vivimos en el tabernáculo de David, en la gracia, donde el arca está abierta, donde usted y yo, cada uno de nosotros puede tener una comunión directa con Dios por Jesucristo. Donde en esa tienda que tiene el arca abierta, hay alabanza, ¿no? Pero la alabanza se constituye un canto nuevo. ¿Qué es un canto nuevo? En la Biblia se menciona mucho cantar canto nuevo, en el Apocalipsis sobre todo, ¿no? Salmos y Apocalipsis, el canto nuevo. El canto nuevo no es que, ay hermano, ese himno ya está muy viejito, vamos a cantar algo más moderno. El problema de la música no es si está viejita o si está nueva. La música debe ser valorada por otras cosas. ¿Es una música con estructura musical o simplificada y repetitiva? ¿Es una música dirigida a lo sensorial o a lo espiritual? Esos son otro tipo de valores que no tienen nada que ver con que si está viejita o está nueva. Canto nuevo no es necesariamente que usted diga, mire, acabo de inventar un canto, ahorita se los voy a enseñar, ¿verdad? O me acabo de comprar un disco de esos que se venden mucho en las librerías y ya les voy a poner uno que me aprendí de allí. Ese no es el canto nuevo. De acuerdo con la Biblia y con la teología de los padres de la iglesia, de los primeros siglos, el canto nuevo solo puede ser ejecutado por el que ha sido convertido en una nueva criatura. El canto es nuevo no porque lo acabo de inventar, sino porque lo canta la criatura nueva. Por eso en Apocalipsis dice
y cantaban este cántico que nadie podía aprender. Y yo digo, pues yo ya me lo aprendí y todavía no estoy allí, ¿verdad? ¿Cómo? Y además si lo cantan, no sé, indefinidamente, pues cualquiera se lo aprende. ¿Cómo es que no se lo podían aprender? Lo que quiere decir Apocalipsis con que nadie podía aprender el canto más que los señalados, los elegidos, es que nadie lo puede cantar si no es criatura nueva. Si no es creación nueva, si no ha nacido de nuevo, no lo puede cantar. Entonces la alabanza de la gracia tiene que surgir de la criatura renovada, de la que se ha encontrado con Cristo, de la que ha nacido de nuevo, ¿no? Y entonces la alabanza va acompañada de profecía. Eso quiere decir de mensaje de parte de Dios, de predicación. Porque muchos de los cantos son pobres en doctrina, repetitivos en lo que se supondría que tendría que ser poético, o de plano, dice energías. Y puede sonar fuerte, pero hasta tonterías, ¿no? Entonces, el que alaba debe empaparse de los salmos, debe leer los salmos, porque los salmos son el parámetro de cómo una alabanza conlleva palabra profética, seria, profunda, enseñanza, contenido cristológico. Eso es lo importante. Bueno, entonces cerremos esta parte. Hermanos, no vivamos como los filisteos. Nuestra responsabilidad es cada día ir cambiando. Si usted se compra lo que todos se compran, si le gustan las películas que a todo mundo le gustan, si lee los libros que todo mundo lee, ahí hay un problema. Estamos siendo parte de la masa. Y Dios no nos ha llamado como masa, Dios nos ha llamado como individuos, capaces de distinguir, de analizar, de criticar y no simplemente de ir atrás de todos, ¿no? Tenemos esa gran responsabilidad. Dejemos la manera filistea de hacer las cosas, vamos a renovar nuestra mente y vamos a entrar en el orden de Dios en todas las cosas que vayamos entendiendo. Y no podemos entenderlas si no tomamos en serio la Biblia, las preguntas, las dudas, los temas. ¿De acuerdo? Bueno.